Este es tu noticiero PPIG. Bienvenidos. En la emisión de hoy hablaremos un poco acerca de las guerrillas colombianas y el proceso de paz que se llevó a cabo durante el mandato del expresidente Andrés Pastrana. Bienvenidos a la primera emisión informativa de su noticiero PPIG. El día de hoy tendremos un informe especial acerca de las guerrillas y los procesos de paz. Damos paso a Juan Andrés, quien nos hará un recorrido histórico sobre el inicio de las guerrillas en Colombia. Mateo, Laura, muy buenos días. La historia del conflicto armado en Colombia es el resultado de la exclusión social y la marginación política durante la guerra bipartidista del siglo XX. En 1964 se fundan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estas eran lideradas por alias Tiro Fijo y se autoproclamaron marxistas y leninistas. En el mismo año, en el norte de Santander, se fundó el Ejército de Liberación Nacional, bajo influencias campesinas, estudiantiles y urbanas. Esta es toda la información. Sigan ustedes en estudio. Vamos a Juan Andrés por su completa información. El proceso de paz es el intento que han hecho todos los gobernantes de Colombia por erradicar el conflicto armado, en conjunto con el grupo guerrillero FARC. Vamos con Valentina, que nos va a hablar acerca de los antecedentes de este proceso. Así es, Laura. Te cuento que durante el gobierno de Julio César Turbay se aprobó la Ley General de Amnistía en 1982, que generó en el país un panorama y condiciones favorables para un proceso de paz que se daría en el gobierno de Belisario Betancur. Entre abril y junio de 1991, las FARC aceptaron dialogar con el gobierno del entonces presidente César Gaviria en Caracas, Venezuela, pero estos diálogos se cortaron. En 1992 se decidieron retomar estos diálogos, se realizaron en Tlaxcala, México, pero se interrumpieron en octubre de este mismo año. Más adelante, durante el gobierno de Ernesto Samper, las FARC decidieron dialogar de nuevo, pero propusieron la desmilitarización del municipio de La Uribe, a la cual el gobierno se niega y quedan estancados totalmente los diálogos de paz. Volvemos contigo a estudio. Valentina, muchas gracias por tu información. Vamos ahora con Pablo, quien nos hablará más acerca del movimiento 19 de abril, más conocido como M19. Buenos días, Laura, Mateo, allá en estudio. Pues es así, durante el último periodo del Frente Nacional, el candidato a presidencia Misael Pastrana, en una batalla con el exdictador Rojas Pinilla, gana las elecciones a la presidencia. Lo que se dijo fue un fraude electoral. Por esta razón, unos estudiantes forman el movimiento guerrillero M19, que se caracterizó por sus peculiares formas de protesta, innovadoras formas de protesta y discurso. Además de eso, ellos robaron la espada de Bolívar, secuestraron un avión con armas y se tomaron la embajada dominicana. Esto en estudio. Gracias, Pablo, por su completa información. Nuestra periodista María Alejandra Botero nos hablará acerca del desarrollo del proceso de paz que se llevó a cabo durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana. Vamos contigo, María Alejandra. Buenos días, Laura. El candidato presidencial Andrés Pastrana buscó un acercamiento con el grupo guerrillero de las FARC, primero enviando a una reunión a las selvas del sur del país a su asesor político y después reuniéndose con el entonces comandante Manuel Marulanda, a quien prometió iniciar un proceso de paz si ganaba las elecciones de 1998. Luego de su elección como presidente, Pastrana lanzó una propuesta de gobierno sobre la base de una política de negociación y paz con los grupos guerrilleros. Una vez fue elegido presidente, Pastrana realizó una reunión con los guerrilleros en donde acordaron y aprobaron algunos acuerdos. El primer acuerdo fue crear una zona de diálogos que estuviera desmilitarizada. El segundo fue decretar un calendario de 270 días en donde en los primeros 90 se decretaría la zona de distensión, en los siguientes 90 se haría la verificación y en los últimos 90 se podría asumir el diálogo. En el último punto, el presidente manifestó su decisión de combatir el paramilitarismo como una fuerza alzada en armas. Vuelvo con ustedes a estudio. Gracias, María Alejandra, por su información. Nuestro enviado especial José David Ochoa nos contará sobre los 3 factores que hicieron de las guerrillas liberales un conflicto de tierras. José David. Muy buenos días, Mateo, Laura, en estudio. Las guerrillas liberales se dieron como consecuencia del campesinado liberal en los llanos orientales, un lugar en donde se daba la homogeneidad política liberal y además no llegaba la represión política que tenía el Estado contra ellos.
Tres factores se dieron para que estos se convirtieran en un conflicto de tierras para el Estado. El primero fue la ruptura entre guerrillas y hacendados liberales y el pacto del ejército contra los campesinos alzados en armas. El segundo fue la materialización de un proyecto de coordinación nacional. Y el tercero fue el cambio de fuerzas que se dio a inicios de 1953 cuando estos se fueron en la ofensiva militar. Finalmente, estos se acabaron con una amnistía propuesta por el general Rojas Pinilla, apoyado por los líderes de los dos partidos políticos del país. Eso es todo en estudio, seguimos con ustedes. Agradecemos a José David por su completa información. De igual manera, Laura nos comentará sobre la silla vacía y la primera congelación de los diálogos de paz. Laura. El 7 de enero de 1999 se instala en el Caguán una mesa de diálogos, la cual daría inicios a una negociación oficial para el proceso de paz. El símbolo de dicha reunión se representa en esta imagen, pues es el jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, quien no asiste a el evento. Las FARC argumentaron razones de seguridad para la inasistencia de Marulanda. Sin embargo, se conoció que él no llegó a la cita, ya que su presencia allí enviaría un mensaje equívoco de que la paz estaba cerca. A este evento se le conoció como la silla vacía. Gracias, Laura, por este completo informe. Nuestro compañero Mateo Valencia hizo un reportaje acerca de las guerrillas y el narcotráfico. Vamos a ver. Las guerrillas también tuvieron gran influencia en el narcotráfico del país, el que le dio el título durante más de 4 décadas, como al ser el más exportador del mundo. Aquí un informe más especial sobre esta gestión. La guerrilla de las FARC inició a comienzos de la década de 1980 los primeros movimientos en relación al cultivo y tráfico de drogas. La inclusión de la guerrilla en el narcotráfico supuso otro problema, no solo por haberse consolidado como una organización narcoguerrillera, sino también por el hecho de haber implementado las denominadas vacunas o impuesto revolucionario. Con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a mediados de 2006, las denominadas bandas emergentes en Colombia, BACRIN, retomaron el gobierno de todas las actividades criminales dejadas por el grupo paramilitar y varios narcotraficantes. Se cree que en 406 municipios de Colombia operan las bandas criminales y que éstas han logrado una alianza estratégica con otros grupos y bandas criminales como las FARC, el ELN y entre otros. Qué reportaje tan interesante, gracias. Desde el Caguán tenemos a nuestra enviada especial, Mariana Pérez, quien está atenta al relanzamiento de los diálogos de paz. Vamos contigo, Mariana. Así es, Laura Mateo. En estos momentos me encuentro en el Caguán y les voy a contar un poco cómo reinauguraron los tratados de paz. Pues el 29 de enero del 2000, el gobierno de Pastrana y las FARC reinauguran las negociaciones de paz. Leyes de las FARC. Para el 25 de mayo del 2000, el jefe de las FARC y el negociante de diálogos, Iván Márquez, anunció que el jefe de las FARC sancionaría las leyes que, según las FARC, darían orden y justicia en Colombia. En abril, las FARC optaron por empezar a actuar como un Estado independiente, según ellos, para ejercer beligerancia, publicando leyes y administrando justicia. El 2 de junio del 2001, el gobierno de Pastrana y los jefes de las FARC firmaron el primer acuerdo humanitario. Luego de que se rompieran las conversaciones en febrero del 2002, se comenzó a vivir un golpe económico. Además, los conflictos armados primaron por encima de los demás proyectos. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos con ustedes a estudio. Gracias, Mariana, por la información. Con esto damos final a nuestra emisión del día de hoy. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que siempre estamos atentos a lo que sucede en el mundo en su noticiero PPIG.